Residencia Dursley, 1987, Harry despertó en medio de la oscuridad. Con cuidado, palmó el espacio a su alrededor confiando completamente en sus otros sentidos para darle un poco de claridad. Por lo que pudo deducir, estaba en un espacio bastante reducido, todo lo contrario a su casi vacía pero espaciosa habitación en la mansión Potter. Los recuerdos de la noche anterior comenzaron a reproducirse una y otra vez sin parar. La negrura de la habitación enmascaró la oscuridad y perturbación en sus ojos. Realmente había sucedido. Sus padres lo habían abandonado. Lentamente resbaló hasta sentarse en el suelo, envolviendo sus brazos alrededor de sus piernas flexionadas. En el silencio casi palpable, podía escuchar a la perfección su temblorosa respiración. Incluso era capaz de escuchar el latir de su corazón. Pum. 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 El sonido del ritmo constante únicamente pareció aumentar la lenta pulsación en su cabeza. Un ligero escalofrío recorrió su espalda, y Harry llevó las manos a la cabeza para masajearse sienes. Podía escucharlo claramente. Sus dedos se enroscaron en su cabello, tirando de él a medida que las pulsaciones se volvían más fuertes hasta el punto de que se encontraba casi sofocado por la presión. Respiró profundamente, inhalando el viciado aire y el excesivo polvo que se asentaba en la habitación. Sus ojos se pusieron vidriosos y jadeó, ahogándose y tosiendo. No solamente sus padres tenían que abandonarlo, pero también decidieron que debía darle cáncer pulmonar. Harry contuvo una risa. Vaya, eso era realmente desconsiderado de su parte. Distraídamente, se preguntó si moriría en esa caja de zapatos. Residencia Dursley, diciembre 1987, era una alacena. No una caja de zapatos, se dio cuenta después. Harry no estaba seguro cuánto tiempo había pasado ahí dentro ya que el tiempo pareció haberse perdido durante su estancia en la oscuridad. Había tratado de contar los segundos, pero eso rápidamente lo llevó al borde de la locura. Eventualmente, alguien había ido a recogerlo. O más bien, a forzarlo groseramente a salir de la alacena. Se hizo llamar tía Petunia, y en un tono de voz demasiado agudo y demandante le había comunicado que debía barrer el piso si es que quería comer un bocado ese día. Los ojos de tía Petunia se habían clavado en su capa y túnica, hechas a la medida, que había utilizado ese día. Eran su única posesión. El único recuerdo de su familia, y que ahora era su pasado. En un arranque de venganza, tía Petunia había lanzado su ropa ya arrugada al fuego de la chimenea. Sus labios estaban presionados firmemente en una línea blanca mientras le entregaba un montón de ropa mugle demasiado grande para él y que habían pertenecido anteriormente a su primo. Todo el asunto era repugnantemente simbólico. Apenas había sido capaz de rescatar el libro encogido que había metido a su capa antes de salir de la mansión. Y ahora, se encontraba parado en un pequeño banco frente al fregadero, lavando los platos de la cena de esa noche. Harry reflexionó en lo que su vida se había convertido en tan solo un par de meses. Con cada día que pasaba, la montaña de quehaceres consagrada a él parecía crecer y crecer. Eran tareas mecánicas y aburridas, solo con la intención de cansarlo y hacer trabajar excesivamente su, ya de por sí, desnutrido cuerpo. Esto no hacía más que aumentar infinitamente su amargo resentimiento hacia los Dursley. Tía Petunia, que parecía más caballo que mujer, consideraba que utilizar una dura disciplina y violencia física para volver a Harry en nada menos que un esclavo, estaba muy por encima de ella. Él era su querido sobrino después de todo. Lamentablemente, su esposo, Vernon Dursley, no parecía tener ningún remordimiento en usar cualquiera de las dos. De hecho, el gordo hombre parecía encontrar gran placer al ver los inflamados, moretones negro-azulados que adornaban la pálida piel de Harry. Sus manos, envueltas en guantes de goma amarillos, atacaron viciosamente el plato en sus manos ante sus pensamientos. Había otro Dursley que simplemente existía para hacer su lamentable vida aún peor. Como si eso fuera posible. Bufó Harry. Aunque el título de el peor Dursley iba a tío Vernon, su hijo, Dudley, no se encontraba muy detrás. El niño ballena se encargaba de meter a Harry en problemas cada vez que podía. Romper los platos, llenar el piso con lodo, arrancar de raíz las preciosas y adoradas flores de tía Petunia. Todas estas eran formas en las que el pequeño Dursley sembraba el caos. Y si sus labores del diario traían consigo una nueva patada a Harry en el estómago, entonces Dudley lo consideraba un excelente día. Harry no se molestaba con quejarse. Sabía que no iba a hacer ninguna diferencia. De todas formas iba a sufrir por unos vasos rotos o unas tazas astilladas. El sonido de la puerta azotarse alertó a Harry, y todo su cuerpo se tensó notablemente contra el fregadero. Sus dedos estrujaron la esponja en sus manos.
¿Dónde estás, mocoso? Harry tomó una gran bocanada de aire, escuchando las fuertes pisadas contra el parqué. Se escuchó un golpe sordo en la entrada y una gorda y grande mano apareció para agarrarse del dintel de la puerta. Vernon Dursley estaba completamente borracho. Harry estrujó la esponja aún más fuerte, viendo cómo la espuma caía lentamente en el drenaje. Se encontraba de espaldas a la puerta, pero podía escuchar con claridad la pesada respiración detrás de él. «¿Te dije que limpiaras el piso test que regresara?», preguntó Vernon refunfuñando. «Eso hice, tío Vernon», contestó Harry con una mueca y se dio la vuelta. 2 veces. Sus palabras cayeron en oídos sordos. La fría porcelana del fregadero presionaba su espalda, y Harry tentativamente se quitó los cómicos guantes de goma. Observó cuidadosamente los ebrios tropiezos de Vernon Dursley. «No te acerques», advirtió. Vernon buzó. «¿Qué vas a hacer al respecto?», dije. Harry apretó los dientes. «No te acerques». Sus manos se alzaron protectoramente enfrente de él. El viejo Dursley sonrió con altanería, un perverso brillo viajando a sus vidriosos ojos. Su mantecosa mano se levantó en dirección al pelinegro y lo tiró del pequeño banco de un golpe. Los codos de Harry chocaron contra las frías baldosas del suelo de la cocina. Se arrastró hacia atrás con la mano en la mejilla aún caliente. Su tío se alzó sobre él con una mirada desquiciada. Harry negó lentamente con la cabeza mientras soltaba una amarga risa entre dientes. «No debiste haber hecho eso». Vernon no se molestó en contestar. Su mente fija en la idea de estrangular a la amenaza que se había instalado en su hogar. Su pecho se estremeció, y con una determinación de acero murmuró, «Stupefi». A duras penas logró rodar hacia un lado antes de que el pesado cuerpo de Vernon Dursley cayera al suelo con un golpe seco. Harry sintió como un poco de la tensión anterior desaparecía, aliviado, y un poco sorprendido, de que su hechizo hubiera funcionado. Se reclinó contra el fregadero por unos momentos, hasta que escuchó el sonido de pisadas bajando con rapidez las escaleras. En cuestión de segundos, Petunia Dursley dejó salir un grito ahogado cuando sus ojos se encontraron con el cuerpo inconsciente de su esposo en el suelo. Instantáneamente se agachó a su lado, ignorando a su sobrino a primera vista. «Vernon», dijo en un chillido sacudiéndole los hombros. Su pánico creció ante la nula respuesta y volteó a ver al niño, que se veía completamente despreocupado, parado junto al cuerpo inmóvil de su tío. «¿Lo mataste?», acusó la mujer, señalándolo con un tembloroso dedo. «Lo asesinaste a sangre fría». Harry rodó los ojos. «Está borracho, tía Petunia», alzó las manos inocentemente. «Yo no hice nada. A excepción de los platos, como me pediste», dijo mientras con un burlón movimiento de mano revelaba la pila de relucientes trastes. «No, mi Vernon, él nunca». «No, tú hiciste esto». «Con magia». Su cara palideció considerablemente. «Pensé que ya habíamos terminado con Lily y su grupo de lunáticos». «Pero no, decide dejarme a su hijo asesino para que yo lo controle», tartamudeó. «No está muerto». Explotó Harry ya molesto, y accidentalmente rompiendo los vasos que había puesto a secar en la repisa. Harry se encogió cuando escuchó el fuerte grito de su tía Petunia. Sonaba muy familiar, exactamente como su madre. Frunció el ceño. «Bueno, por lo menos ahora puedo ver el parecido». Parecía que había sido hace mucho tiempo que había escuchado a su madre gritar de esa manera tan desesperada. No era más que un recuerdo borroso ahora, pero Harry nunca podría olvidar ese día. Fue el día que conoció a Tom. «Vete de aquí, pájaro tonto». «No quiero plumas en mi cama», dijo enfadado pero con voz adormilada. La lechuza lo ignoró y le dio una mirada que solo puede ser descrita como arrogante. Harry suspiró, tirándose nuevamente a la cama. La lechuza soltó un chillido al repentino cambio en el colchón. Harry movió su cabeza para mirar al animal que se negaba a moverse, y sus ojos cayeron al paquete envuelto que había entregado. Lo observó con curiosidad. «¿Es para mí?», le preguntó a la lechuza. El animal se movió en respuesta, dando vuelta al paquete de manera que se pudiera leer el elegantemente escrito «Señor Harry James Potter» en uno de los lados. «Me estoy volviendo loco», murmuró Harry para sí mismo mientras desenvolvía el paquete. Hablando con lechuzas, su respiración se detuvo cuando sus ojos cayeron en el gran libro que se encontraba en su regazo. De ninguna manera era un libro nuevo, juzgando por las manchas y la capa de polvo que se había asentado en la portada. Sus agudos ojos escanearon el título. Guía básica para maleficios y maldiciones oscuras. La puerta de su habitación se abrió de golpe, Harry se apretujó en las sábanas y llevó el libro a su pecho de manera protectora. Se relajó un poco cuando vio que no era más que su gemelo, Alexander.
Aui, mamá dice desayuno listo, dijo Alexander. Entró a la habitación y ahogó un grito de sorpresa cuando su mirada se encontró con la de la lechuza de aspecto peligroso. ¡Aui! ¡Mira! ¡Lechuza! Alexander corrió hacia el animal, que cerró el pico brutalmente y sobrevoló la habitación antes de salir por la ventana abierta. Hizo un puchero por un segundo que se disolvió cuando vio el libro que se encontraba entre los brazos de Harry. ¿Qué es eso?, preguntó estirándose para tocar el libro. Harry le dio un manotazo y negó con la cabeza. Alexander ignoró a su hermano y se acercó aún más tratando de alcanzarlo. Quiero ver, Auri. Quiero libro. Los ojos de Harry destellaron. No había manera de que Alexander le quitara algo más. El libro estaba dirigido a él, y solo él iba a tocarlo. Claramente, Alexander no parecía compartir los mismos pensamientos que su hermano. Eventualmente, se cansó de tratar de alcanzarlo y simplemente se abalanzó, tirando a Harry al suelo fácilmente haciendo que el libro se saliera de su agarre. Triunfantemente, Alexander tomó el libro. E igual de rápido lo dejó caer con un grito de dolor. Harry observó en horrendo entretenimiento a su hermano romper en llanto después de que el libro, literalmente, lo quemó. Sus manos estaban rojas y llenas de ámpulas por el hirviente calor del tomo. Harry sonrió. Finalmente Alexander obtuvo lo que se merece. Su diversión solo duró por unos largos minutos, en los que pudo ver a su gemelo llorar sin descanso, ya que Lily entró al cuarto con la varita en alto y los ojos alertas. Cuando sus ojos aterrizaron en las manos quemadas su hijo, dejó salir el más aterrador grito. Tomó James Potter y 2 aurores para calmar a Lily. Curó a Alexander mientras le murmuraba palabras tranquilizadoras y le secaba las lágrimas. Cuando le preguntaron qué era lo que le había causado esas quemaduras, Alexander obviamente, señaló el libro. Harry echó un rápido vistazo al tomo. Era su primer regalo en años. No iba a dejarlo ir tan fácil. Por lo tanto, cuando James Potter se acercó a tomarlo para checar que no hubiera maldiciones en él, Harry corrió al otro lado de la habitación, y tomó el libro antes de que alguien más pusiera las manos sobre él. ¡No! Harry, no lo toques. James gritó demasiado tarde. Lily dejó salir un grito ahogado. Nada pasó. Harry alzó la cabeza para ver sus sorprendidas expresiones y se encogió de hombros. Abrió el libro y pasó las páginas que se veían amarillas por el paso del tiempo. No creo que el libro esté maldito, Lord Potter, uno de los aurores notó haciendo un ademán hacia Harry. Harry puede tocarlo sin ningún problema. A pesar de su valoración, el auror mantuvo su varita apuntando al libro. James Potter se tragó un nudo en la garganta. Estoy más preocupado por quién le envió ese libro y por qué, plasmó una falsa sonrisa en su cara y caminó hacia Harry. Hey Harry, ¿te importa si le echo un vistazo a tu libro por un segundo? Te lo regresaré inmediatamente, trató James. Harry le dio una mirada escéptica y negó con la cabeza, apretando el libro fuertemente contra su pecho. Señor, según el escaneo, no hay fuerzas malignas detectadas, informó uno de los aurores. James suspiró exasperadamente. Está bien, ¿puedo ver por lo menos qué tipo de libro es? Apuesto a que es uno muy interesante. Harry entró en pánico. Sabía que era un libro extraño. Había quemado por completo la piel de su hermano. Era peligroso, y aún así eso solo hizo sujetarlo aún más fuerte. Harry, si no me muestras el título, voy a tener que quitártelo, amenazó James, moviendo severamente un dedo frente a Harry. Su hijo se tensó, lentamente, y con reticencia, Harry volteó el libro para que su padre pudiera entrever las letras del título. ¿Útiles hechizos para tu jardín? James alzó una ceja, sus labios amenazando con alzarse para mostrar una divertida sonrisa. ¿Por qué quieres un libro en jardinería, Harry? Harry se encogió de hombros sin molestarse en corregir a su padre. Creo que fue un brote de magia accidental otra vez, Alexander se está volviendo cada día más fuerte, suspiró James, todavía un poco escéptico. Perdón por la falsa alarma. No fue hasta que todos se fueron, que Harry notó un pedazo de papel alojado entre las páginas del libro. Lo sacó y rápidamente recorrió con la mirada la pequeña nota escrita. Harry Potter, espero con ansias verte tan pronto recibas este mensaje. Estaré esperando, donde sea que estés. Lleva el libro contigo, Tom. Harry se estremeció de la emoción. Rápidamente se vistió decentemente, tomó el libro, y corrió fuera de su habitación. Casi se tropieza al inicio de la gran escalera por sus prisas de ver a Tom, quien, asumió, era el que le había regalado el tomo. Con cuidado, Harry. ¿Ya vas a empezar con la jardinería?, preguntó su padre desde su posición en el barandal.
Harry solo pudo asentir con emoción mientras trastabillaba fuera de la puerta y entraba a los grandes jardines que se extendían en la mansión Potter. De repente, una gran duda lo golpeó. ¿A dónde tenía que ir? ¿Qué es lo que Tom quiso decir cuando dijo que estaba esperando? Juzgando por el contenido del libro, Harry decidió que era mejor verse en un lugar que no fuera tan abierto y público como su casa. Pero las guardas se encontraban en todo alrededor de la propiedad, y no había manera que pudiera escapar sin alguno de sus padres. Harry siguió el brillo transparente de las protecciones alrededor de la mansión que se alzaban desde las puertas de hierro hasta el revestimiento de árboles que separaban su tierra del bosque. Los árboles. No podía abandonar la propiedad, pero los árboles podían ayudarlo a esconderse de los ojos fisgones, ¿no es así? Con esa idea en mente, Harry disparó a correr a los árboles. Se sumergió en el espeso follaje, pisando ramas secas a su paso. Fue solo hasta que su casa era apenas visible entre los árboles, que se le ocurrió que tal vez esa no era una muy buena idea después de todo. A pesar de eso, se sentó en el tronco de un árbol. Si en realidad existía un Tom, Harry estaba seguro de que aparecería. Y lo hizo. Harry solo tuvo que esperar un par de minutos antes de escuchar una fría voz susurrar, «Harry Potter». Lentamente, Harry volteó, el libro firmemente agarrado entre sus temblorosas manos. Tom, no era una pregunta. «Estás aquí», respiró. «Eres real». Tom rió. Hablaron tranquilamente, puras banalidades y formalidades. Harry le agradeció por el libro, y Tom le aseguró que no había ningún problema. El hombre era encantador, casi peligroso. Tenía pómulos altos y los ojos más oscuros que Harry hubiera visto. Tenía el porte de un rey, y Harry solamente podía mirarlo con admiración mezclada con un poco de temor. Sin embargo, había algo raro en él, notó Harry. Tom podía sonreír y reír, pero sus ojos siempre tenían la misma oscura y glacial mirada. Había cierta frialdad acerca de él, y solo con estar cerca le daba escalofríos. De anticipación, emoción, o miedo, no estaba seguro. Había aprendido tantas cosas simplemente con su pequeña presentación, que Harry sabía que quería verlo otra vez. Para su deleite, Tom aceptó. Dejó a Harry con una desconcertante declaración, algo que el joven Potter estaría reflexionando por los próximos años. A veces, el hielo quema más de lo que ningún fuego pueda lograr. Un fuerte alarido lo sacó de sus preciados recuerdos. Harry miró a su tía con una nueva mira amenazadora. Ella no pareció notarlo. Fue entonces que decidió cambiar su táctica. Recordó nuevamente sus encuentros con Tom. A su mente llegó la forma en que sus fríos ojos enmascaraban la oscuridad en su interior. Se concentró en la forma en que Tom hablaba, arrastrando las palabras tan quedamente que le ponía los pelos de punta. Y ahora, mientras veía a su tía en el piso, quien intentaba ayudar a su esposo sin éxito alguno, decidió que una pequeña dosis de la personalidad de Tom no podría hacer más daño. «No va a despertar», murmuró Harry en voz baja, fijando la mirada en un punto sobre la cabeza de su tía. «¿Qué le has hecho?», preguntó con un jadeo aterrorizado tía Petunia. «Dímelo. Dímelo ahora». Lentamente bajó la cabeza para verla. Sus ojos se endurecieron como frío acero y alzó una ceja. «No», dijo simplemente. Petunia veía a su sobrino fijamente, temblando involuntariamente por la manera en que la luz de la luna le ensombrecía las finas facciones. «Cúralo», exigió. «O si no, hoy, ¿vas a qué?», interrumpió Harry, viéndola con desagrado. Estudió sus uñas con desinterés. «¿Qué es lo que me vas a hacer?». «Asquerosa mugle», escupió. Petunia palideció. «¿Mugle?». Pero si eso, se quedó callada y su expresión se contorsionó en una de pura furia. «Te dije que te olvidaras de todo tu circo de lunáticos». «Tú y tu Stupi, yo no continuaría por ahí si fuera tú», cortó Harry sonriendo maliciosamente y recargando sus amoratados codos en el fregadero. «Que yo sepa, acabo de matar a tu marido», hizo una pausa y le lanzó una mirada amenazadora. «Podría hacer lo mismo contigo. No puedes amenazarme. Esta es mi casa. Mi cocina. Se calló abruptamente cuando vio a Harry mover la mano y murmurar algo. «¿Sabes?», comenzó a decir arrastrando las palabras y enderezando la espalda en un intento de imitar la postura rígida de Tom. «No necesito una varita para hacer magia», dijo mientras movía a Vernon con su pie. «¿Qué es lo que quieres?», murmuró la mujer finalmente, poniendo sus manos en la mesa como si la necesitara de soporte para levantarse. Harry se encogió de hombros. «Solo quiero que me dejen en paz. No más tareas sin fin. No más ropa 10 veces más grande que yo.
Nadie en esta casa debe atreverse a poner un solo dedo encima de mí, sonrió dulcemente mientras tronaba sus dedos. ¿Es acaso mucho pedir, mi querida tía Petunia? No, respondió Petunia, negándose a mirar algo que no fueran sus temblorosas manos. Tienes mi palabra. Bien, murmuró Harry con voz sedosa, alejándose del mostrador. Comenzó a caminar hacia la puerta. Creo que voy a dormir en la habitación de invitados de ahora en adelante, reflexionó en voz alta. ¿Y Vernon? Preguntó Petunia esperanzadoramente antes de que el niño pudiera salir de la cocina. El muchacho se dio la vuelta y frunció las cejas. ¿Le explicarás al resto de tu familia nuestro nuevo acuerdo cuando despierten? Ella asintió vigorosamente. Harry movió sus manos sobre el cuerpo de Vernon y suspiró. Va a despertar en la mañana. Recuerda decirle sobre el cambio. No me gustaría tener que hacer esto de nuevo, ¿no es así? No esperó ninguna respuesta y se dio la vuelta para subir las escaleras. Abrió la puerta de la habitación y sonrió abiertamente al espacio lo suficientemente amplio como para poder moverse. No era la mansión Potter, pero al menos era mucho mejor que la alacena bajo las escaleras donde lo habían metido. Esta iba a ser la primera noche que dormiría bien desde había pisado la casa de los Dursley. Residencia Dursley, marzo 1988, Harry dio la vuelta a la página del libro, recargado perezosamente contra la blanca cerca que delimitaba la propiedad de los Dursley. Como era el único libro que poseía por el momento, ya lo había leído de principio a fin. La información se encontraba grabada a fuego en su cerebro, y después de varias horas de práctica, podía realizar la mayoría, si no es que todos, los hechizos del libro a la perfección. Suspiró, dándole vuelta a la página mecánicamente. El libro estaba empezando a aburrirlo, lo cual no podía pasar. Un sonido parecido a un susurro se escuchó y Harry se tensó. Sus ojos barrieron la pequeña propiedad, fijándose en las esquinas por cualquier cosa que pudiera estar escondiéndose entre las sombras. Cuando vio que no había nada fuera de lo común, se recargó nuevamente en la cerca, pero sus hombros se negaron a relajarse. Estúpidos humanos. Arruinando mi casa. Tomando mi comida. Sobresaltado, Harry tomó fuertemente su libro y miró sobre el jardín una vez más. Esta vez, logró ver una pequeña serpiente plateada deslizándose a través del pasto, entrando y saliendo de su campo de visión. Todavía perplejo, dejó salir un leve, lo siento. Observó con ojos muy abiertos cómo la serpiente se congeló para después voltear lentamente su brillante cabeza hacia él. Harry se paralizó cuando la serpiente comenzó a deslizarse en su dirección. ¿Otro parlante? No ha habido otro en siglos. Harry miró fijamente a los anormalmente grandes ojos azul medianoche de la serpiente. Un frío escalofrío recorrió su espalda. Sus hombros temblaron con miedo, y cerró el libro en sus manos. La serpiente dejó salir su negra lengua bífida acercándose a Harry, pero sin tocarlo. No tengas miedo, humano. No pienso hacerte daño. A pesar de su naturaleza desconfiada, Harry se vio a sí mismo creyendo en los siseos que venían del animal. Checó que no hubiera nadie más alrededor antes de preguntar, ¿cómo es que puedo entenderte? Hablas Parcel. Nosotras las serpientes hablamos una lengua especial, Parcel. Es una rara habilidad en los humanos, pero no una que no se haya escuchado antes. Harry dudó antes de volver a preguntar, ¿conoces a alguien que hable, Parcel? La palabra sonaba extraña en su boca. ¿Estás tibio, niño humano? La serpiente se acercó a las manos de Harry, subiendo la cabeza para verlo a los ojos. Instintivamente, Harry entendió. Un poco vacilante, llevó sus dedos para acariciar la cabeza del reptil, poniendo atención a la forma en que la serpiente se acercaba a su toque. Con indecisión, Harry extendió sus manos. La serpiente se deslizó dentro de ellas y se enroscó alrededor de uno de sus brazos. Solo hay un hablante del que he escuchado en esta vida. Algunos lo consideran una leyenda. Él es el amo de todas las serpientes. ¿Pero quién es? Insistió Harry, ¿sabes dónde está? La serpiente negó con la cabeza, y Harry suspiró con decepción. Pero puedo encontrarlo. ¿De verdad? Exclamó Harry con entusiasmo, dando pequeñas caricias a la cabeza de la serpiente. ¿Harías eso? Vivo para servir, amo. Harry frunció las cejas, deteniendo los mimos. Me llamaste amo, es costumbre de las serpientes, amo. Le damos nuestro respeto a los humanos que consideramos que lo valen. Pero, yo no he hecho nada por ti, declaró, inclinando la cabeza hacia un lado en confusión. Lo has hecho. Me has dado calor en este frío y lluvioso lugar. Nunca había sentido el calor humano en mis 3 largos años de vida. Mi especie no se acerca a los crueles humanos que nos encontramos todos los días.
Pero tú te acercaste a mí, susurró Harry. ¿Por qué? ¿No tenías miedo de mí? Usted no me lastimaría, de la misma manera que yo no lo lastimaría. Saludos, amo. Me llamo Mercury y traigo conmigo interesantes noticias. He encontrado a otro humano hablante. La plateada serpiente se deslizó a través de la habitación, zigzagueando elegantemente alrededor de los cuerpos inconscientes esparcidos por el piso de mármol. Hizo su camino hasta el imponente trono que había sido colocado al final del enorme salón decorado con espejos. El apuesto hombre miró a la serpiente por unos largos segundos. Finalmente, levantó una ceja y dejó salir un simple, "Oh. Es un mago poderoso. Puedo sentirlo, amo. Pero está cautivo en el mundo mugle". El hombre, también conocido como Lord Voldemort, bufó al simple pensamiento de esa desagradable especie. No llegaban siquiera a ser calificados como humanos. Negó con la cabeza, un mago siendo cautivo de asquerosos mugles era simplemente imposible. ¿Quién es ese mago, mi fiel sirviente? Preguntó mientras acariciaba su varita distraídamente. Es el chico Potter, mi señor. Harry Potter. Lord Voldemort inspiró fuertemente, sus ojos abriéndose una pequeña pero notable fracción. Lentamente, sus labios se alzaron en una retorcida sonrisa. El chico Potter, el heredero de la luz, era un parlante. ¡Qué peculiar! De repente, frunció el ceño cuando un pensamiento le llegó a la mente. Mercury, ¿qué hace Harry Potter, de todos los niños, en el mundo mugle? La serpiente sacó la lengua dejando salir un siseo amenazante. Amo, fue abandonado por su familia. Voldemort casi rueda los ojos. Había estado buscando discretamente al niño por los últimos meses. Era obvio que Harry Potter iba a estar en un inútil pueblo mugle. Era el único lugar en el que no se le había ocurrido buscar. ¿Sigue ahí? Por lo que me ha dicho, parece ser que nunca se le va a permitir salir. Lord Voldemort asintió, girando la varita entre sus dedos en lentos círculos. Creo que le debo al joven Harry una visita. Bajó la vista a la serpiente y ordenó, prepárate para el viaje. Lo veré prontamente. Residencia Dursley, abril 1988. Hola, Harry Potter. Harry alzó lentamente la mirada del libro que aún usaba para aferrarse al mundo mágico. Miró al extraño enfrente de él con ojos curiosos. ¿Quién eres? Preguntó con sospecha. El hombre era bastante aterrador. Piel blanca enfermiza, ojos color rojo sangre, y una nariz tan plana que era prácticamente inexistente. Sus delgados labios se curvaron en lo que parecía ser una sonrisa. Soy un amigo. Harry entornó los ojos para analizar al mago, levantándose despacio de su tensa posición contra la cerca. El hombre estaba sonriendo, y había algo muy familiar en la forma tan natural en la que su sonrisa parecía más una retorcida sonrisa. Además, había raro con sus ojos. Estaban desprovistos de cualquier emoción. Aunque estaba seguro de que nunca había visto al extraño y escalofriante hombre frente a él, Harry juraba que había algo familiar en él. El monstruo salido directo de sus más terribles pesadillas parecía tener los mismos manierismos que Tom. Dejó salir el pelinegro. El extraño dejó salir una verdadera sonrisa torcida y Harry lo supo en ese instante. El hombre movió las manos frente a su cuerpo rompiendo el encantamiento, mostrando a Harry la familiar cara de la persona más cercana que podía considerar amigo, Tom. Eres más observador de lo que pensaba, sonrió Tom, girando hábilmente la varita entre sus dedos. ¿Tú eres el amo de todas las serpientes? Preguntó Harry sin poder creérselo. Tom asintió. Sus ojos se movieron para ver la simple casa y frunció el ceño con obvio desdén. ¿Es aquí donde has estado escondido por casi un año? ¿En esta asquerosa excusa de casa mugle? Harry se encogió de hombros. Solía dormir en la alacena debajo de la escalera. Si era posible, la expresión de Tom se volvió en una de aún más desagrado. Te he estado buscando por un largo tiempo, y me dices que has estado viviendo en una alacena. Usé un poco de magia para forzarlos a que me dieran una verdadera cama hace unos meses, admitió Harry. De pronto se congeló. Bajó la cabeza y dejó salir en un susurro, ¿me estuviste buscando? Tom rodó los ojos. Por supuesto. Sabía que no le tenías mucho cariño a tus padres, pero nunca imaginé que iban a hacer algo tan cruel como abandonarte en el mundo mugle. Las mejillas de Harry enrojecieron de rabia. Yo tampoco lo imaginé. Tom parpadeó ante el repentino cambio. Casualmente, puso su mano sobre el hombro de Harry y dijo, tengo una propuesta para usted, joven Potter. ¿Cuál? No puede ser peor de donde estoy ahora. Tom se molestó ante la falta de interés pero contestó, ¿por qué no vienes conmigo, a mi mansión? Escuché de una pequeña serpiente que el trato de estos mugles hacia ti deja mucho que desear.
Yo puedo prometerte que crecer bajo mi tutela será una gran mejoría. Harry dudó, viendo con odio la casa a sus espaldas. ¿Cuál es la trampa, Tom? Un brillo malicioso apareció en sus ojos mientras alzaba la varita. En una serie de rápidos movimientos escribió Tom Marvolo Ridley en grandes y ardientes letras. Harry fijó la vista en el nombre con una expresión confusa en la cara. Sus cejas se arrugaron en confusión. ¿La trampa, Tom? Repitió sin mover la vista de las mágicas letras. Tom agitó la varita con rapidez y decisión en el aire, y las letras se reorganizaron rápidamente. La respiración de Harry se detuvo a media garganta cuando sus ojos registraron el claramente escrito "Yo soy Lord Voldemort" en el aire. Su mandíbula se abrió inmediatamente. Oh, dijo en un respiro.